Pongan atención para que veamos tenemos. Después aquí unas recomendaciones para el último informe, que ha sido lo típico que se han equivocado en los primeros dos informes. Partiendo con la ortografía y el vocabulario técnico. Nada más que decir, pues si el software, el Word tiene para la ortografía, si tengo un problema con una palabra y no sé, la googleo, si no la cambio por una que conozca. El vocabulario técnico, si se han dado cuenta, hemos trabajado con normativas, con textos, con de todo, definiciones. Entonces el vocabulario técnico es clave aquí, más todavía porque ustedes van a tener después un diseño de hormigones y se supone que ahí, a esa clase, ya tienen que llegar con los conocimientos previos de tecnología de los hormigones. ¿Ah? Formato, el orden, la estructura, el índice, o sea, siguen llegando, yo no pedí índice, pero por lo menos una estructura del informe, ¿ya? Y todavía no llega bien esa estructura. Formato, ahí se nota que se pasan una parte, uno hace una parte, el otro esa parte, algunos vienen, no sé, con formato a la izquierda, el otro viene justificado, el otro viene todo centrado, cosas así. Y a esta altura, último informe, de ir en el prospecto este informe. El informe que tenía un 7 le faltaban estas cosas, pero sí cumplía con lo que había pedido. Pero ya estamos en el tercer y último informe, así que tiene que ser mucho mejor. Introducción bien desarrollada. La introducción, yo lo expliqué muchas veces, la introducción es la primera parte donde uno hace, donde cualquier persona sin mucho conocimiento técnico revisa la introducción y ve de qué es lo que se trata todo el informe, o todo el libro, o todo el documento. Entonces con una lectura rápida puede hacerse la idea de qué es lo que dice el resto del informe. O sea, siguen apareciendo introducciones de que este laboratorio ha sido muy bueno para nosotros, hemos aprendido harto. Eso no es una introducción, ¿ya? ¿De qué es lo que se trata? Este documento, este informe, trata de los ensayos de laboratorio según normativa tanto, en donde se van a realizar ensayos en probetas de tales dimensiones y se van a desarrollar según el procedimiento que indica la norma tanto, para llegar a cierto tipo de resultados. No se indican los resultados, no indican resultados ahí, no hay un punto donde se indican los resultados. ¿Ya? Y finalmente se va a concluir si acaso el procedimiento cumple con la normativa, si acaso cumple con los ensayos, si acaso cumple con los resultados mínimos, todo ese tipo de cosas. ¿Ya? No, entre media página a una página como máximo. Entonces cuento la historia brevemente de qué es lo que se trata. Cosa que alguien lo lea sin mucha preparación técnica y lo entienda de qué es lo que se trata el documento para adelante. Hagan una segunda, una tercera revisión entre ustedes mismos, entre los integrantes. Así como se trabaja en equipo, o sea, una hace una parte, otra parte, después hagan un consolidado y lo mandan. Que el resto lo analice, que el resto lo revise, que el resto se vuelva, diga, no, esto está mal, o sea, que esto no se entiende, yo no lo entendí, esto hay que explicarlo mejor. Se supone que son 4 personas los integrantes, entonces tienen que trabajar. Y falta siempre alguien que modere el formato. ¿Se acuerdan que antes cuando se trabajaba el lápiz nomás y alguien decía, este que tiene la letra más bonita, este lo pasan limpio? Y ese es el que hacía la pega del formato, ¿ya? Entonces aquí por último alguien que redacte mejor y todo lo demás, que lo arregle, que lo monone. No se trata de poner fotos en la portada ni todas esas cuestiones, no se trata de poner portadas tan llamativas, porque a veces las portadas llamativas son bonitas para mí, pero el resto puede que no lo encuentre bonito. Entonces siempre tiene que ser algo más o menos bien formal, bien hecho. Si van a colocar fotografías, pónganlo adentro, cosa que quede bien tapada. Bueno, los auspiciadores los pueden poner afuera. Bibliografía. Siguen llegando informes citando las normas, y después en bibliografía no hay nada. Las normas son parte de la bibliografía. Un link de una norma, un link de un documento, algo que sea formal, incluyen siempre la fecha en lo posible del link, la base, la fuente del link. La fuente no refiero a dónde se sacó, no la fuente de la letra, de dónde se sacó el documento, si se citó algo.
El fundamento técnico, este orden es lo básico, yo lo dejé a libre elección de ustedes, pero siguen enredados los informes, no tienen mucha estructura. Si vamos a colocar una norma, el fundamento técnico es tiro. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque la norma tanto y tanto indica que los hormigones se deben ensayar según bajo ciertas características, le dice que la norma no porque a nadie se le ocurrió, porque alguien puede decir, ¿de dónde sale esta norma? No. De la norma, de la norma. ¿Cuál norma? En tal punto indica que se tiene que ejecutar de esta manera. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento que se hizo en laboratorio, no el procedimiento que indica la norma. Ahí entre paréntesis después le puedes colocar la norma indica tal cosa, pero nosotros hicimos otra cosa. Lo de nosotros está bien o lo de nosotros está mal, y a lo mejor está en un implemento en laboratorio, a lo mejor nos equivocamos, a lo mejor de eso tomamos la decisión como grupo, hicimos otra cosa, pero con eso llegamos a estas conclusiones, pero y tercero, los resultados. Y esos resultados o los cálculos tienen que ir con su fórmula. Acá aparecieron en el último informe, por eso bajó bastante la calidad del último informe, y se supone que la idea es que vaya mejorando. En algunos casos colocaron solo los resultados. En otros casos ni siquiera colocaron las fórmulas. En otros casos ni siquiera pusieron el desarrollo. El informe anterior se trataba de densidades, ni siquiera calcularon las densidades. Entonces, eso tiene que ir. La fórmula, el desarrollo, el resultado final. Y ojalá destacado el resultado final, para que no se pierda dentro de la misma forma. Conclusiones generales y específicas. Generales. El informe cumple según los procedimientos, el informe cumple con los procedimientos que indica la norma tanto. Y después vamos a lo específico. ¿Cómo tuvieron la resistencia? ¿Cómo tuvieron los resultados? ¿Cómo tuvieron los volúmenes? ¿Cómo tuvieron ensayamos en las fechas que corresponden, en las edades que corresponden? ¿Qué pasa con los análisis de gráficos que hubo aquí en todo este proceso? Porque los resultados también van gráficos. Estos gráficos. Ya lo puedo explicar. Entonces, las conclusiones tienen como 8 puntos. Y ahí es donde muchos caen. ¿Ya? O muchos caen en hacer conclusiones de resultados. Los resultados nos dio bien según lo que da normalmente. Y ahí yo les pongo ahí en signo de interrogación. ¿Y qué es lo que es normalmente? Porque muchos concluyeron que las densidades están excelentes, está dentro de los rangos, le pusieron. ¿Y dónde sacaron los rangos? ¿Nos lo indicaron? ¿Cuáles son los rangos primero? Porque el rango puede ser a lo mejor entre 1850 a 1875, o a lo mejor el rango es de 1000 a 2000. ¿Y de dónde salen esos rangos? Entonces, ¿es verdad que están por eso? Hay otras frases que no dicen nada, ¿cierto? Igual que la canción. Algo. Incluir gráficos de madurez, lo estoy colocando acá para que lo hagan. Y gráfico de masa versus tiempo, que lo indicamos la vez anterior. El gráfico de madurez ustedes están acá. En los 28 días, y se hicieron 2 probetas, se saca el promedio de las 2 y se informa. Yo les comenté que generalmente uno saca 3 probetas, una serie de 3 probetas. Y esas probetas se ensayan a 7, generalmente, a 28 y a 28 días. En orden. Y estas 2 últimas son una media. Eso es para saber el dato inicial. Pero también uno la puede cambiar si quiere a 1, o a 3, o a 7, o a 14, a 21 y a 28 días. Y ahí tiene que sacar cuántas probetas necesita esa serie. ¿Ya? En el caso de acá, hay unos que hicieron una serie con 4 probetas. ¿Cierto? Una 7, otra 14 y 2 28. Y la última 12 con media. ¿Cuál es la pregunta? No, nosotros trabajamos con 7, 14 y 28. Claro, y la última la promedian y siguen trabajando con ese valor. Para que no estén haciendo cálculos distintos para cada valor, haciendo 2 veces lo mismo. El gráfico, bueno, hoy día ya están en este punto. Ya están en los 28, ya hoy día ustedes conocen cuál dio su 100% su probeta, ¿cierto?
Hagamos cuenta que ustedes estaban haciendo un G30. Y puede que haya dado más. Lo van a graficar. O bien puede que le haya dado menos. ¿Cierto? Hoy día sí saben cuánto les dio la probeta a los 14 días. Al menos saben cuánto es el porcentaje que les dio. ¿Cierto? Y a 7 días es lo mismo. A 7 días yo les decía que daba entre 62 a 67%. Mi experiencia, usted puede ser que les dé 50, a lo mejor, no sé, o quizás más, 70. Pero hoy día, como ya tienen el dato final, pueden establecer cuáles son sus porcentajes. Ahora, este gráfico lo pueden trabajar de manera más completa. Si hoy día les dio los 300, le ponen 300 kilos. Y aquí trabajan con la unidad de kilogramos centímetros cuadrados. Y el lado de acá, del mismo gráfico, pueden indicar que aquí está su 100%. Fuerza, perdón, presión o esfuerzo, porcentaje. No hay nada logarítmico aquí. Numérico, está 100. Y los días también son, la edad también es numérico. ¿Ya? Primera conclusión, ¿cuáles son sus porcentajes? Porque con eso van a saber que el siguiente hormigón que hagan ya va a estar a los 7 días, ya pueden proyectar con ese 60% si les dio, 60%. No lo que dijo el profe 65. Vale lo que ustedes le den. ¿Ya? Y ya no habrá pasado nada. Gráfico de masa 7, 14, 28. Esto no es muy común graficarlo, para ser sincero, pero les da una aproximación bastante cercana de lo que pasa con la probeta. ¿Cierto? ¿A ustedes el peso de la probeta fue aumentando? Sí, Disminuyendo. sí, fue aumentando. Fue aumentando. Sí. ¿El resto? ¿Se acuerdan? Se mantuvo. Ya, y hay otro que le explicaba que bajaba, ¿cierto? Hay otro en algunos casos que bajaba. Pero ¿qué es lo normal? Ya que ustedes concluyen mucho que... Yo creo que disminuye porque Pierde agua. donde pierde agua. Yo creo que sube el peso. Una piel, No, la densidad mayor después. Se comprime más. Lo explicamos, ¿cierto? una perdíamos, ¿Ah? una perdíamos. ¿La perdía? No. ¿La pierde agua? Poco absorbe. El El agua queda ahí. el agua de amasado no se pierde. ¿Qué te da más? El agua de amasado se sigue y durante todo este tiempo, a medida que se va secando esa muestra, se sigue hidratando. ¿Ya? O sea, los que hicieron 4 días, por ejemplo, si lo hubiesen ensayado más, les tiene que dar un poco más. Y acuérdense que yo les decía que no hay un fundamento teórico para esto, pero el semestre pasado hablábamos de que si la densidad era alta, Aumentar la resistencia. la resistencia Sí. también iba a ser alta. Sí. Entonces, ¿qué es lo que podríamos esperar nosotros? Que según este gráfico, a los 7 días de una resistencia, a los 14 subió y a los 28 subió, se podría esperar que la densidad también suba. Ese es como lo más teórico, insisto. No hay ninguna relación física para esto. Pero sí, la mayoría de los materiales cuando se ensaya están relacionados con su densidad. ¿Y creo que es la densidad? Masa partido por volumen. ¿Eso quiere decir entonces que la masa baja o sube? La masa de Si sube la densidad, quiere decir que la masa sube o Sí, que el sí. volumen baja. La masa sube entonces, le dio más peso. Debería dar más peso y el volumen ser el mismo. Entonces lo lógico sería esto, ¿cierto? Claro. Pero alguien le va a dar así, alguien le va a dar así y alguien le va a dar horizontal. ¿Cierto? Y eso no quiere decir que esté mal, porque este fundamento es mucho más. O sea, este gráfico me ayuda o nos ayuda a ir sacando más conclusiones. ¿Ya? Lo lógico es que la densidad aumente, pero ¿cuáles son los dos factores? No sabemos. Pero lo más lógico
es que las probetas no son las mismas. Y ya medimos las probetas, ¿se acuerdan? Porque yo lo decía, en algún, por ejemplo, una probeta de 20 por 20, 2 milímetros menos que tenga, ya es harto peso, menos que tiene. Sí, la deformidad, el Tiene golpe. menos volumen o también tiene menos masa. Y a medida que el tiempo pasa, se van golpeando más esas probetas, se van deformando. Estas probetas son bastante regulares las que hay aquí porque las medidas están pero casi perfectas. Pero no va casi nunca así. ¿Ya? Incluso a veces da más ancho abajo, más ancho arriba. Por eso una medición en varios puntos y se sabe el problema. Entonces, este gráfico igual es importante. Cálculos de rendimiento, cuando nosotros fabricamos, ¿se acuerdan? Fabricamos hormigón. Cuando hicimos la fabricación del hormigón, estábamos bajo una norma, ¿se acuerdan? No se acuerdan. Y ahí salía cómo se calculaba el rendimiento del hormigón, cuánto rendimiento van a dar por saco, cómo calcular el aire y todas esas cosas. Esto va en este informe. ¿Ya? Esto va en el informe. ¿Ya? No me acuerdo cómo se llama la norma, ¿saben? ¿Se acuerda por ahí? 1037, 1037. Así que eso va dentro de los cálculos. Hasta el momento son algunas de las cosas que se me ocurren de las deficiencias de los informes. ¿Ya? Aquí no se pide el informe grande. Si le colocan fotos, genial, pónganle fotos, pero pónganle qué es lo que se trata cada foto. Hagan sus propias conclusiones, no se trata de conclusiones complejas ni nada más. Lo más importante acá, de ahí la podemos ver. Lo más importante acá es que ustedes lleguen a conclusiones y sobre todo si hay algo que está malo, concluyanlo porque está malo. ¿Ya? Hasta el momento que llegue una consulta. ¿No? El segundo gráfico no me queda tan Ese cálculo lo El hicimos en el gráfico segundo, nosotros a las en el 7 de la segundo 14 trabajo, po. 98 El cálculo de graficamos rendimiento el lo peso hicimos de en la el masa. segundo trabajo, po. La base. Hay que incluirlo. Hay que ponerlo, ¿no? En kilos. ¿Ya? Para poder ver cómo se comportó el peso, ¿no? ¿Ya? La densidad no, porque para calcular bien la densidad tenemos que calcular la volumétrica. Como ustedes ya tienen las medidas volumétricas, se podría calcular, pero no ayuda mucho. ¿Ya? Para calcular el volumen exacto tendríamos que hacer parecido a algo a lo que hicimos con Arquímedes ahí con la masa de Arquía. Pero no vale la pena. Lo que me interesa es que hagan un análisis de la masa y ustedes entiendan y les quede grabado de ahí para adelante esto. Que la masa está relacionada con la resistencia. Yo creo que con el gráfico de arriba, nosotros estamos, no sé si lo mencionamos, pero el tipo de hormigón que estamos trabajando, ¿cuál era? ¿G30? ¿G20? Ya, pues. Y no sé, ¿a qué resistencia tenemos que llegar? ¿A los 200? Para allá voy. A ver. Es que no sé, si avanzamos No aquí. se lo voy a explicar paso a paso eso porque nos faltan cosas, por eso Ah, que... Profe, consulta, eso del Vamos a peso generarlo. no va a variar, depende de cuántas muestras estamos usando la probeta, porque a veces igual es rápido más grande en una probeta y en otra entran menos. Ahí donde viene la conclusión. Primero, lo que está diciendo el vocabulario técnico no son piedras. Segundo, la muestra que se sacó es representativa de la muestra del hormigón, porque nosotros esperamos durante todos esos minutos que fuera lo más uniforme posible. Sí, No vamos a lograr nunca esa uniformidad, ¿cierto? estamos listos. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes. Nosotros no vamos a lograr nunca esa uniformidad porque los materiales son distintos. ¿Ya? Hemos podido ver en las muestras que rompe en esas partículas más grandes, ¿cierto? Entonces, con el tiempo vamos a ir dándonos cuenta que mientras más gravilla utilicemos, más resistencia alcanzamos. La pregunta es ¿por qué? El profe que después de diseño de hormigón se los va a explicar por qué, pero sería lindo que ustedes llegaran con la respuesta. Tienen enero y febrero después para... Vacaciones. Déjela descansar.
Nadie puede dijo ser, ya, profe, yo voy a llegar. pero yendo a la pregunta, puede ser una conclusión. Puede ser una conclusión, porque la pregunta, por ejemplo, se puede resolver con todos los elementos que son diferenciadores. Claro, porque por ejemplo ahora las dos probetas las medimos el mismo día, las dos que hicimos. ¿Ya? Y una dio menos resistencia que la otra. Siempre va a ser una más y otra menos. Ya, y la que se prácticamente quedó a la mitad, esa tenía piedra, o sea, áridos más grandes. ¿Ya? Y la otra que tenía más pequeño se deformó. ¿Le sacaron foto? Sí, Ahí tiene una muy buena ¿La mandaste? conclusión. Es lo que hemos dicho, es lo que hemos dicho todo el semestre. Y de hecho el profe el semestre pasado también lo indicó con unos chocolates, creo, con el tema de la almendra. ¿Cierto? Que todavía me dijo que le pedía el chocolate. Sí, parece que ahora van a llegar. Parece que pasaron muchos, dijo. Ahora llegaron a casa. No, tranquilo. Está Así que- comprando, está negociando para Vienen en camino. Está negociando el voto. Incluso de unos radieria llegaron los chocolates, no sé. Está negociando. Después de las votaciones, profe, para que cambien los valores. Pero eso no Eso crees tú. Eso va a ser. No. ¿Cuántos chocolates por el tiene 7? que representar Aunque igual nosotros. El Marcelo sabe. Cuenta, Marcelo. Da la beta por Marcelo. Chiquillos, están haciendo consultas súper buenas acá, que les sirve a ustedes también. Lo que pasa es que avanzaste como 3 temas rápidos, que cada uno tiene su propio análisis. Pero no escucharon la pregunta. Pero lo que está diciendo, en una porque, por ejemplo, mientras las partículas más grandes afectan más la resistencia, lo que pasa es que por eso es importante el tema de la densidad. Porque aquí nosotros lo que estamos haciendo son mezclas de densidad. Con el agua tenemos una densidad definitiva y clara, que ustedes, por lo que tienen que haber visto en las normas, no siempre la densidad es la misma. Varía, depende de la temperatura. Vieron los cuadros, supongo, dependiendo de la temperatura. Segundo, la densidad es muy importante. Vimos la densidad neta, la densidad suelta, la densidad real, la densidad compactada. Entonces, en el fondo es, si nosotros queremos, porque nosotros podemos hacer este viaje, queremos mayor resistencia, entonces aumentemos la densidad. Entonces en la mezcla usemos elementos que sean lo más denso posible. El más denso es el cemento, 3.1 kilos por metro cúbico. Pero al combinarlo con el agua, que solamente tiene 1.0, Pierde. entonces necesitamos menos agua. Ahora, la grava y la gravilla varían, como son elementos muy parecidos, varían sus densidades. A veces la grava me da más densidad, otras veces la gravilla me da más densidad. ¿Qué es lo lógico? Que la gravilla tiene más densidad porque tiene menos huecos, ¿cierto? No poros. Son cosas distintas. Entonces, al ser una densidad menor, me va a arrojar también una densidad mayor en el hormigón. Si yo le agrego elementos que tienen que ver con acero, aumento mi densidad. Por eso, el acero, el cemento siderúrgico, que está en base a la escoria de acero de alto horno, eso da mayor resistencia, el cemento vivo, que en la actualidad no sé si se sigue produciendo, porque Huachipato cerró. Entonces, ahí va el tema. Ahora, como vimos los materiales el semestre pasado, un elemento muy pesado también es malo, Sí. ¿cierto? Entonces ahí es donde se tiene que buscar el equilibrio. Yo necesito elementos pesados porque me dan más resistencia, pero elementos más pesados me obligan a tener estructuras más pesadas, pilares más grandes, fundaciones más grandes, vigas más grandes, y aumenta todo o no. Entonces hoy día la búsqueda está en lo ideal, menos densidad, más resistencia. Por eso el aluminio ha entrado bastante bien. El aluminio para las densidades tiene una densidad baja, pero también tiene una resistencia baja, pero también aceptable. Entonces, en conclusión, tú avanzaste con el tema de la densidad, avanzaste con el tema de la grava versus la gravilla, y también con el tema de la densidad. Nombraste esas 3 cosas de un viaje que son súper importantes, y en función de eso se analiza el hormigón.
nosotros buscamos resistencia al hormigón, buscamos durabilidad del hormigón. La durabilidad también la da la gravilla, no la grava. Buscamos densidades en el hormigón, buscamos resistencia. ¿Ah? Pero siempre está, la mayoría de las veces están los elementos más baratos que son las partículas más grandes. El ripio, el bolón, todo eso. Claro, pero por lo menos ahora nombró que era una muestra representativa, se supone eso. Pero ese día nosotros al aire no hicimos un método de cuarteo ni nada, sino que tomamos por encima, y por encima obviamente estaba lo más, Claro. el árido más grande. Pero yo me refiero a que sea representativa de tu betonera. Sí. Ah, ya. Pero ahí es difícil es difícil ajustarle a que vayan más partículas gruesas para un molde ¿Qué por? que para el otro. Entonces, lo que tomamos, sí o no, es representativo. Y de hecho, acuérdense que nosotros aumentamos un 50%, ¿se acuerdan? Que ustedes calcularon y les pedí que aumentaran un 50% y si no iba a faltar mezclar. Ya, entonces, aún así, si nosotros lo hubiésemos aumentado 3 veces más, un 300%, no un 50%, hubiese sido mucho más representativo. Pero no, va a ser 3 metros cúbicos para Para muestras de 15 centímetros. Claro. Claro, y eso no tiene que ver con el fibrado igual, porque se También supone puede que ver- los grandes están tan juntos Claro, por para- eso tienes que analizar todos los elementos que fueron distintos. Las probetas pueden ser parecidas, pero son distintas y eso te varía en el volumen y en el área de traspaso de carga. La presión era la misma, no se puede comparar. ¿Cuánto se llama? El operador del vibrador, a lo mejor se quedó mucho rato más en una, por eso les pedí que verificaran por fuera como qué tanto quedó visualmente, porque en el fondo cuando ustedes hagan una losa, hagan una viga, un muro de cimiento, lo que sea, un muro de hormigón, recién van a saber cuando saquen el moldaje si quedó bueno o no quedó bueno. O sea, cuando saquen el moldaje, recién van a ver si acaso el socio del vibrador era bueno o era malo. Y ya mío, ¿no? Pero eso quedan nidos o no. Nidos que también tienen que ver con el tema de los chocolates. El pajarito. Sí. Profe, nosotros le colocamos un poquito más de cemento, ¿recuerda? Y Ya. nos quedó el cilindro nos quedó como con más poro, como usted estaba explicando, pero eso no tiene nada que ver con el cemento. Puede que tenga bien porque a lo mejor le faltó Si nos faltó. finos y el cemento te aporta los finos. O bien Y eso lo podemos incluir como una conclusión. Pues claro que sí, pues. O sea, todo, cualquier cosa anómala que observen es una conclusión. Ya. Ahora recuerden que nosotros no estábamos en función. Yo les di la dosificación. Yo les di la dosificación. Y yo les dije esto más o menos pero el próximo semestre van a calcular su propia dosificación. Y ahí tienen que llegar a dos cosas: a su resistencia y a su cono. Aquí el cono era lo que daba, ¿no? ¿Ah? Algunos lo encontraban muy líquido, otros lo encontraban muy seco. Pero al final Pero nadie ¿No le- es con esa fórmula que se hace? O sea, la del rendimiento, con esa fórmula que usted entregó. Es que el rendimiento le va a dar después, pues. O sea, tú haces tu dosificación y después calculas tu mezcla, cuánto es lo que te rindió, y con eso calculas más o menos cuánto te va a dar por saco cemento. ¿No hay una norma que regule esa dosificación o tiene que ser uno ya? No hay ¿O una cómo norma. llegamos La a- norma 170 indica los procesos básicos, pero existen varias metodologías para dosificación. Nosotros vamos a ver a seguir el próximo semestre y el método de Fourier es el más exacto. Porque la idea es que nosotros llegamos a esa resistencia con lo menos material posible. Claro, pero ese es el Pero ¿cómo objetivo. llegamos La a- dosificación así, Ese- perfecto. No hay nada por que eso. no. Es que ese es el Lo menos objetivo, corto. a ver, es que ese es el objetivo del próximo semestre. Por eso ustedes tienen que conocer los conceptos básicos de este semestre. Y estos son los conceptos básicos. La idea es que ustedes empiecen a pensar cómo les afecta la razón en su momento, agua cemento, cómo les afecta todos los componentes. Saber que los áreas tienen poros, que hay huecos, que hay superficie específica, que hay agua, que hay conos, que hay todo ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para que el próximo semestre yo les pida, con un método de dosificación, que tienen que llegar a un G30, a un G20, y que eso tiene que ser un cono 8. Y ustedes tienen que llegar a eso. Ya yo no les voy a dar una dosificación. No les voy a dar una dosificación. Les voy a enseñar un método, dos métodos,
Y con el primer método tienes que llegar y estamos tratando de hacer esto 2 veces, este proceso 2 veces. Porque la primera se van a equivocar, es muy probable que la segunda también. Entonces, la idea es que en el segundo ustedes la optimizan. ¿No? La idea, porque el semestre pasado no se pudo hacer así, porque cuando yo llegué, había chiquillos que ni siquiera sabían qué es lo que era el aguazamiento, no sabían qué es lo que era supervisión específica. No. Entonces, el semestre pasado fue salvarnos por el. Más lento. Claro, pero hoy día tenemos y podemos hacer mucho más ensayos, porque esta cuestión es prueba y error. La parte teórica, si bien el método FORI y el método ACI es bastante largo y se van a dar cuenta, el método FORI es como el más exacto, pero también tiene hartos peros. Y eso sale en la norma 170, algunos métodos también básicos, no se llaman FORI. Pero esta etapa es que ustedes se enfrentaron a una dosificación que les mandó un supuesto laboratorio, ustedes estaban en obra, un laboratorio les mandó la dosificación y les dijeron hagan, vean cómo les va. Pero este otro semestre, los que pasen, obviamente, van a poder jugar ya con, como le digo yo, en la Grandes Ligas, porque ahí no todos saben dosificar, no todos saben, y de hecho, no todos saben lo que ustedes saben en este momento. Estoy hablando de constructores civiles, ingenieros constructores. No todos lo saben. ¿Ya? Así que si ustedes estudian lo básico de hoy día, que hemos pasado este semestre, o sea, hay constructores que se lo han pasado a la universidad, pero después no siguió profundizando y no han pescado más y no tienen idea. No se puede aplicar una dosificación de una planta y que ellos supongo que tienen que tener. Porque no te la van a dar. Y con eso regirse. No te la van a dar. No, Porque es como una receta. Pues. ellos no venden, claro. Ellos no venden. Receta. Ellos no venden. Dosificación, Ah, venden súper el bueno. Pero por eso, hasta el momento, fíjense en algo. ¡Karen! En este momento, nosotros no podemos. El próximo semestre, ustedes no tienen nada que aprender. Oh, qué bueno. Gracias, señor. Solo En aplicar. el sentido Ejercicio. teórico. En el sentido teórico. Bueno, hasta el momento siguen sin saber qué es lo que es un fino. Hasta el momento todavía siguen sin saber qué es lo que es un fino, qué es lo que es una arena y todo ese tipo de cosas que Es salen en las la pruebas. que pasa por el carniz. Entonces, La tierra. a lo que voy No me acuerdo es el que número. si ustedes 075. toman la teoría de este semestre, el próximo semestre hay que aplicarla. Hay harto cálculo, sí, pero cálculo sencillo, como siempre. Nada de momento, no tan fácil como un momento, pero Risa fingida. No retrocedamos al En el pasado. tamiz. Pepe, sí. pero Pasado pisado. este otro El semestre tamiz viene a ser- Pasaba esa parte. ¿En qué tamiz queda atrapado? este otro semestre viene a ser puro aplicar lo que estamos haciendo este semestre. ¿Ya? Ahí voy a ver si acaso, no sé si lo hago yo o lo hace otro profe, porque el otro día no estaba muy contento que lo hiciera yo y no sé quién está feliz. Depende. Semestre pasado tampoco estamos contentos con usted y este semestre está acá. Próximo semestre. Gracias, Karen. La honestidad, la honestidad. Te comiste un chanel, Oscar. Le probaba la Karen. ¿Cuántos se dan cuenta de esa palabra? Bueno, yo podría decir lo mismo, ¿ah? Tampoco me está Yo podría decir lo mismo, yo este Se lo semestre pone pensé que aquí, que. el hormigón no me tenía que seguir. Yo pensé que este semestre tenía alumnos nuevos y venía contento el primer día de clase. ¿no? Me tocó uno solo alumno nuevo, y el resto. Nada. Igual estoy aquí. Pero igual después vamos a quedar menos. El momento es conocido. Este otro año vamos a quedar Por menos. algo no se fue, pues. Tranquilo. No, vamos a pasar más vale, diablo, como eso. Ya. Sí, hay que pasar todo. Más te lo conoce. ¿Qué por conoce? Hay más Venga, una se la consultas vaya a tomar. Esa hasta es. el momento. Esa es verdad. ¿Cómo el método? ¿Cuánto era? Método Forita, ¿no? Forita. Método Fabricius Celsius. Ese era. ¿Dónde está? Método Fowling. Método Fowling. ¿Qué hay de ya? ¿Y el otro cuál era? Que fueron los dos investigadores por separado que desarrollaron. El profe Álvaro. Igual se llama método Forino. Método
Y está el otro método así. Yo le puse forino, me salió aforo. No se lo encontré. Y el otro es el método, pero ojo, cuidado con las páginas, porque Cuidado con todas las páginas son distintas. Ah, sí. No hay ninguna página en este momento que uno pueda recomendar. ¿Qué es lo que es son así? todas distintas. ¿Otro método? Revistas. ¿Qué es eso así? Así, Veo que dice así. método ACI, American Heart Así. Institute. Según. Ese otro. Así, del. Y además, sí, El con eso. Yo leía así. Así. Ya, Felicia. estamos hasta aquí Yes. respecto al informe, para que sigamos. Sí, pues sigamos ¿Hay con más eso. consultas? Ya, Manda la WhatsApp. estamos claros con la densidad, Eddie, con los gráficos y todo lo demás. Ya. Ahora, nosotros tenemos blanca, nosotros calculamos primero en la prensa con unidades de Newton, ¿cierto? Newton partido por milímetro cuadrado. ¿sí? Sí. Ya. Eso lo he enseñado a llevarlo a kilogramos por centímetro cuadrado, ¿cierto? Ahora, falta el factor de forma. El factor de forma tiene que ver, por ejemplo, con esto. Nosotros tenemos, vamos a borrar el así. Así. Nosotros tenemos estos tres tipos de pruebas, ¿no es cierto? La cúbica, De 15, es importante la de 20. 250, digamos, 200, La de 20. y la cilíndrica de 150. Me anota uno, ¿no? 300. Ya, Hágala más grande el tiro, ¿no? después van a tener dudas. Estamos anotando, profesor. Ya. ¿Cuál de estas tres son oficiales? La de 20. No, la última. La última. La La cilíndrica. norma sería la de 20. Ya, Solo la la cilíndrica. cilíndrica. Esto es por según Solo el la método cilíndrica. ACI No. y según la leí. norma 170 del 2016. Antes esta era la oficial. Sí, sí. ¿Ya? Antes Pero ahora la es esta. Ah, Entonces, dependiendo, ya pues, independiente de la resistencia o de la carga que tenga un elemento, porque nosotros aquí, por ejemplo, nosotros con la prensa podemos aplicar, por ejemplo, 100 kilos por centímetro cuadrado. Pero cualquiera de las tres probetas va a reaccionar de forma distinta con esa carga. ¿Se entiende? Sí. Ahora, si nosotros colocamos una probeta mucho más grande acá, de unos 1000 por 1000 por 1000, ¿qué va a pasar con la carga? Se va a distribuir. Va a ser distinto también. La distribuir es más grande. Ahora, Pues si sí, nosotros más- tenemos aquí la probeta cilíndrica, vamos a tener que separarlos por eso. Con el colegio. 150. Si nosotros tenemos un diámetro de 150 y tenemos una altura de 300 milímetros y aplicamos, por ejemplo, esta misma carga de 100 kilos por centímetro cuadrado, y estoy hablando de centímetros cuadrados porque es la misma área, ¿cierto? Esta probeta va a tener cierta reacción. Pero si nosotros alargamos esta probeta con otra igual, y le aplicamos la misma carga, sigue siendo por la misma cantidad de centímetros cuadrados. Pero va a resistir más, va a resistir menos. Más. Si tuviera mayor superficie. No, en la misma superficie. Misma superficie. No es lo mismo. Usted dijo que entre más lejos esté del eje neutro. Sí, pero eso son. Sí, puede ser. Pero ¿cómo Pero calcular? Debería El eje neutro sería el medio, pero que no sería el caso. Realmente más mi grupo. No sería el caso. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasaría con esto? ¿Resiste más? ¿Resiste menos? Menos. 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 ¿Por qué menos? Porque aumentó la sección. ¿Se quedaría o no? Aumentó la ¿Cuál sería sección. ahí? Mira, yo con ese dibujo Como yo de veo que 5 se por quiebra. 100. Pero puede ser, profe, que se quiebre. Claro, Por sí, por sí, el por peso o la- no. por la Mayor distancia, por, distancia y es muy- por la altura. Hay que ponerle fierro. Igual Porque, se quiebra. porque al generar una presión entre más largo se tiende a curvar el ¿Cómo se llama ese grupo? flexión. Se flecta. ¿Ya? ¿Se flecta? ¿Y cómo se llama eso? ¿Por qué? Por, ¿Cómo le llamaban el profe la noche pasada? Compresión. Y después Claro, sería compresión. tracción. ¿No? Pero No, compresión no. es así. Flexo, Flexo, tracción. tracción. Flexo, La compresión flexo, es para compresión. abajo. La compresión genera una flexión. Ya. Y en el caso de los pilares, ¿cómo se llama esto?
Próximo. Pandeo. Pandeo. Sí, esa weá. Me acuerdo. Entonces por el pandeo se queda. Entonces yo lo dije bien. En Pensé que lo había dicho mal. Sí. este caso, se pandearía, ¿cierto? Pero si nosotros llevamos esto a un diámetro mucho mayor, Eso decía y hacemos yo. todo lo contrario, bajamos la altura, Resiste más. Resiste más. resiste más, ¿por qué resiste más? Porque no Se queda va vacío. pandeo. No, O sea, obviamente. afectar el pandeo, pero también aumenta la superficie. Sí, pues. Aumenta la. Este concepto se llama esbeltez. Y ustedes tuvieron la suerte de que el semestre pasado, profe, no se les pasó porque más se hubiesen enojado. A mí me hace falta ese. Hay que ser robusto, ¿viste? ¿Ya? A mí me Que no pasa- podía, me ¿cómo falta ese, hacer? ese. ¿Cómo hacer eso? Y la esbeltez tiene que ver con esto, o sea, un elemento que sea menos robusto se dice que tiene más esbeltez. ¿Ya? Entonces eso es lo que se hace aquí. Se lleva el resultado de una probeta pequeña y con un factor de forma, porque lo que estamos haciendo es cambiar la forma, y se representa ahora una resistencia de 150 cúbica ahora a una resistencia de 200 cúbica también. Profe, ¿Ya? vertés se le dice al que tiene el pandeo, ¿cierto? No, el vertés se le llama a cualquier elemento que Al sea elemento. Más que corto, tiene una relación entre su Pero- altura Más y grande. su espesor. Ah, ya. Se Ahí. llama alto que espeso. Es una relación entre la altura y el espesor de la Lo que no o el tenemos diámetro. nosotros, ni altura, ni. ¿Ya? Entonces, obviamente, si nosotros cambiamos de aquí para acá, esto va a favorecer la resistencia. Porque en este caso resiste más, ¿cierto? En este caso resiste menos. Entonces nosotros cambiamos el lenguaje y decimos que esto lo vamos a representar en esto. Y de la misma manera, hay factores de forma para llevar de esto Sí, puede ser. a la Otra forma. cilíndrica, a la cilíndrica, ¿cierto? Esa Bueno, fórmula era una y de la- y de la cilíndrica a la cúbica y de la cúbica a la 150 lo mismo. Lo que sí, el problema que tienen estos factores es que, Franco, estos factores hay que llevarlo primero a la 200 y después para la cilíndrica. Es por. No hay un paso directo. Acá. ¿Ya? Entonces aquí, y lo que tiene que es la resistencia de la cilíndrica, estamos listos. Eso es y eso es. No hay factores de forma. ¿Ya? En cambio a los otros le tocó esta y a los otros le tocó esa también. Tienen que hacer el cálculo. Entonces, ¿cómo se hace el cálculo? En la norma 170 del año 85, El año 85. del año 85, porque la versión 2016 No sale. no sale, en el anexo A, en esta hojita, vean, la repartan por ahí, no me la roben, 920. para que hagamos cálculo. Foto. Y aquí vienen establecidos los valores del verter para estos casos conocidos. Pero ahí van a ver, por ejemplo, que hay cuadros de, después igual se lo pueden ver, ¿ah? Por ejemplo, hay probetas de 120 Sí. milímetros, 135, 130, distintas medidas. ¿Ya? Y cuando son una medida muy distinta, ya lo puedo explicar después más adelante. Pero por ejemplo, hagamos cuenta que nosotros tenemos acá un resultado. Sí, yo la borro. Hagamos cuenta, mire, síguenme en este ejercicio. Que nosotros sacamos de la prensa ya con los kilonewtons y lo llevamos a kilogramos fuerza. Y aquí en estos kilogramos fuerza, esta rueda me dio 100 kilos, por ejemplo, por centímetro cuadrado. Ya. Y es una de 15 por 15. Y esta de 15 por 15, como aquí me dio, vamos a llevar a resistencia de cúbica de 200, o sea, de aquí estamos haciendo espacio para acá, donde tenemos un factor K1 y la resistencia me dio los 100 kilos por centímetro cuadrado. Y el K1. Y el K1, ¿cuál es el K1 blanca? Les dije que lo repartieran, no que se quedan ahí. ¿Pero no es lo mismo? Por ejemplo, en la probeta cúbica, ¿cuánto da ahí en el cuadro, por ejemplo? El K1 para 150. 0,95. 0,95. Para Ya, 150. entonces, como aquí tenemos
La fórmula dice esto, ¿cierto? Dijo para 150. ¿Qué más quiere una? ¿Me encontró igual? No, si son todas distintas. Sí, No, si son tres. Si de ahí la. es de cada dos, no me sirve. Ya. Como tenemos la resistencia, la fórmula dice K1 por Fn, y en este caso el Fn son 150, que refleja los 100, ¿cierto? Y el K1 es 0,95, ¿cierto? Sí. No es como un valor estándar. Entonces, es que son estándares, están calculados y están relacionados también de manera empírica, pero porque son figuras conocidas. ¿Ya? Entonces esto da 95 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso quiere decir que los que estaban esperando que esto le diera los 28 días, más encima ahora lo estamos castigando por factor de forma. Se fijan bajo. ¿Cierto? Entonces, si esta probeta o este hormigón lo hubiésemos hecho en una probeta de 200, nos hubiese estado dando relativamente 95 kilos. O bien el 95%. ¿Se entiende? De 100% que vendría siendo 100 kilogramos. Claro, Ya. estoy poniéndolo como ejemplo para que noten la diferencia. Sí, bro. Entonces, ya tenemos estos 95 que corresponde al F200, o sea, a la resistencia expresada en una probeta de 200. Pero nosotros tenemos que llegar a esto. Y para eso yo transformo la misma en el documento que dice que una resistencia cúbica, en este caso de 200, multiplicado por el K3, nos da la resistencia cilíndrica. ¿Ya? Es para pasar del 20 al... Entonces, claro, despejamos aquí porque esto nos da 95 kilos por centímetro cuadrado. Es igual al K3. Y esto es dividido por el K3 y esto nos va a dar la resistencia cilíndrica. No, ya. Entonces, en el cuadro que está ahí, ¿El más grande? el más grande, revisen cuánto les da 200. ¿Cuánto es el K3 de 200? K3 de 200 es 1,25. 1,25. ¿Qué lo Sí. puede, ¿Cuánto lo puede calcular? Factor cilíndrico. ¿Sería 95 dividido en 1,25? Claro, 95 partido por 1,95 vuelve a bajar porque es mayor que 1. Está dividido por un número mayor que 1. No, sí. ¿Cuánto nos da? 76. 76 kilos por centímetro cuadrado. Es decir que 24, eso quiere decir que la diferencia en llevar de una probeta de 15, de 150 a cilíndrica nos va a bajar en un 24%. Bastante. Y los que pensaban que estaban ahí en la línea, no les va a dar. Que no era el objetivo del ensayo, el objetivo era enfrentarse a una muestra de león. Porque estas dosificaciones no tenían ninguna base, no sabíamos muy bien cómo estaban los áridos ni todo eso. En Forí se consideran las constantes de los áridos y se hace una receta para eso. ¿Ya? ¿Se entiende, chique? Sí. Entonces, conclusión, los que tienen probetas cilíndricas solamente llegan hasta aquí y siguen su análisis en kilogramos por centímetro cuadrado. No tienen que hacer ningún factor de forma. Los que llegan hasta aquí lo llevan de probeta a probeta cilíndrica y los que están acá tienen que hacer los dos pasos. ¿Ya? Una vez que ya tengan, una vez que pase el factor de forma y ya tengan la resistencia, síganme aquí, cuando ya tengan la resistencia, ahí recién grafican su curva de maduración en kilogramos, y lo voy a poner aquí bien grande, en kilogramos centímetros cuadrados, incluido con el factor de forma. ¿Ya? Porque el laboratorio, ¿qué es lo que hace? Un laboratorio normal, nosotros mandamos las probetas y ellos muchas veces expresan los tres resultados. ¿Ya? Pero ¿cuál es el que me sirve? El cilíndrico. Y muchas veces el cilíndrico es el resultado más bajo, este es el resultado más alto, entonces según el constructor, esto es el resultado que vale, y el inspector, que muchas veces tampoco sabe el tema, piensa que ese también es el resultado que vale,
Pero ese es el resultado. Y siguen trabajando con los resultados malos. ¿Ya? Por eso les digo, y no es broma, que no todos saben lo que se explica aquí. Así que si a alguien le interesa, estudiar un poco más allá, con todo lo que ustedes saben, lo pueden repasar y todo lo demás, porque el próximo semestre se va a asumir que ya saben todo lo que está aquí ya. Una duda, profe. Nosotros comenzamos con el cubo de 20 por 20. ¿Ya? ¿Se mantiene el F200? ¿Ese como una constante? ¿Eso va así o así? Es que Eso depende de es la carga. la resistencia que te dio a ti con la probeta. Ah, ya. Que después la pasaste kilogramos por centímetro cuadrado con los factores y todo lo demás. Ya. Y esa Se ocupa ahí. la metes aquí y te da tus resultados cilíndricos. Ahora, alguien puede hacer también el mismo gráfico de maduración y decir que estos son los resultados de laboratorio y estos son con factor de forma, dando la importancia que a esto, Que que lo esto correcto. es lo más definitivo, independiente de esto. O sea, no se queda en la cabeza que no me dio el resultado, esto, incluso uno le va a dar mucho más abajo. ¿Ya? No es el objetivo Nos va a poner uno. de este ensayo, pero sí, el próximo semestre es el objetivo. ¿Ya? ¿Se entiende esto, no? Ahora, Sí. así como estos factores de forma, hay otros factores, hay muchos factores, porque estos resultados también son empíricos, son resultados y variaciones que se han hecho en función de resultados, con los mismos hormigones, en las situaciones bien controladas, y se ensayan los tres. Aquí no lo hicimos porque aquí podríamos haber hecho un G20, haber llenado estas tres probetas, con la misma mezcla, y haber sacado estos factores. ¿Cuánto es? Que también se hace muchas veces en laboratorio. Ahora, cuando nosotros queremos saber, por ejemplo, un pavimento, un radier, si acaso quedó bueno o quedó mal, nosotros tenemos factores de edad también. Y se lo voy a explicar porque después ustedes lo van a encontrar en el terreno. Nosotros, los factores de edad, por ejemplo, si nosotros queremos saber si un radier quedó bueno o quedó malo, se trae una testiguera que se llama, que es una broca circular, se saca un testigo y el testigo pasa a ser la probeta. Por ejemplo, esa es la probeta. Y aquí se analizan dos cosas. Una, el espesor de la probeta. Porque, por ejemplo, al contratista le pidieron un espesor de 10. Pero sabiendo cuántos días tiene o no. Sí, pues, para allá vamos. Nosotros sabemos, por ejemplo, que al contratista se le pidió una probeta, o sea, un radier de espesor de 10. Pero resulta que esta cuestión de 8. ¿Cierto? El laboratorio tiene que certificar el espesor de la probeta. Ahora, el laboratorio va a certificar